¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos como cada lunes a partir de este momento. Estamos una hora charlando con protagonistas de la comunidad, de la vida política y social puntana. En este lunes 19, frío, lunes 19 de junio, nosotros vamos a charlar un ratito, le agradecemos la visita como siempre, la amabilidad de aceptar una invitación, con el diputado provincial Luis Martínez, el Lucho Martínez para muchos. Lucho, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Un gusto tenerte por acá. No, un gusto tenerte por acá. Un placer. Estaba difícil para salir de la casa hoy, ¿no? Sí, bueno, pero uno tiene un montón de actividades, ya se queda y aprovecha, pero gracias, siempre es un placer compartir un ratito. Vamos a charlar un ratito. Quiero comenzarte, porque es muy reciente, digo, algo que tiene que ver con una gran pérdida que ha tenido el Partido Justicialista. Sí, si bien Luis Lusquiño nació en Buenos Aires, adoptó la provincia, al modelo que a vos te tiene como representante de la legislatura, un defensor del modelo provincial. ¿Lo conociste, charlaste, tenías buen diálogo? Vos sabés que con Luis teníamos, por supuesto, buen diálogo institucional. Lógicamente, por esas cosas de la vida, tal vez hasta generacional, no éramos de las personas que nos llamábamos para comer un asado. Esto está claro, digamos, pero siempre una persona muy atenta, muy amable, una persona que si vos la llamabas, seguro te devolvía el llamado, nunca te dejaba pendiente, aun cuando no supieras quién era, porque muchas veces me tocó llamarlo, incluso al comienzo, sin que tenga mi teléfono, nada, y él devolvía el llamado. Siempre estaba pendiente de las cosas de San Luis, porque claro, tenía un compromiso enorme, no solo por su función pública actual, sino que son esas personas laderas siempre de Adolfo y de Alberto, y estaba atento a todo. Él se encargaba de resolver un montón de cosas, estaba atento a lo que pasaba y transmitía soluciones, nunca traía problemas. Era una persona en ese sentido muy útil para todos, muy querida por la gente, demostrado en su sepelio, mucha gente que incluso de la oposición, otros sectores que fueron a despedirlo. Sí, vos sabés que llamó la atención porque el hombre muy emparentado con la familia Rodríguez, con Adolfo y Alberto, sabiendo que Adolfo y Alberto tienen una gran cantidad de opositores políticos. Sí. Y le sorprendió de que tuviera tantos conocidos amigos en su ámbito natural, el PJ, como también el del otro lado, en el arco opositor. Pero es lo que yo te digo, él es una persona que a lo mejor muchos no lo visualizaban, en qué lugar estaba, insisto, más allá de lo que le tocaba ahora como diputado nacional, pero siempre esa persona que articulaba, negociaba, nunca se enojaba, nunca peleaba, no era una persona que vos la ibas a ver peleando con nadie, ni públicamente ni en la vida privada. Entonces él siempre se encargaba de limar asperezas y de llevar alguna solución entre intereses distintos. Bueno, le dijo de todos, pero fue un fundador, un armador de este proyecto provincial que ya tiene más de 30 años, porque si bien Luis no llegó en el primer mandato de Adolfo, luego... Pero vos sabés que en un momento yo, en su despedida, tuve algunas palabras y realmente yo lo describí en función de una secuencia fotográfica que hacía 4 días que yo, 4 días ahora, vi justamente en el estudio de Carlos Cernese y veía quiénes han sido esas personas que siempre han estado incondicionalmente. Carlos tiene en su estudio fotos, incluso de antes del 83, pero principalmente del 83 a esta fecha, y veía siempre esas personalidades fieles, amigos, acompañantes que estuvieron al lado de ellos. Y Luis era una, Carlos Cernese era otra, personas que siempre estuvieron en cualquier tiempo acompañando. Y Adolfo decía, Luis siempre tenía una opinión, entonces él sentía que de alguna manera parte de esto era Luis Lusquiño porque siempre tenía una opinión constructiva. Cada decisión que se tomaba, Luis tenía una porción de esa decisión. Lucho, cuando la vida o la política o una circunstancia X también de nuestra vida se lleva a una persona, en este caso un político, ¿no tiene reemplazo? ¿O el reemplazo le falta maduración? ¿O el espacio político que lo formó no lo ha capacitado lo suficiente? ¿Cómo se reemplaza un referente político? No, a ver, se reemplaza, desde lo institucional se reemplaza. El tema es esta caracterización que nosotros le estamos dando a alguien que en la confidencia, que en la cercanía de los líderes es importante, porque a ellos los golpea principalmente de un modo personal,
golpeo de un modo personal. Entonces, digo, legislador nacional puede haber muchos, seguramente va a haber, que defiendan San Luis, va a haber, no tengo ninguna duda, pero siempre digo que estas cosas son un equipo, y un equipo en el que vos tenés que tener absoluta confianza, no solo institucional, sino personal. Y ahí es donde es más complejo, porque la confianza personal es lo que a vos te permite confiar plenamente, y vos podés caminar ciego sabiendo que la otra persona te va a acompañar del lado sin dejarte caer en ningún lugar. Y eso es difícil. Ese aspecto de la confianza personal es más difícil de sustituir que la confianza institucional. Porque además la desaparición es sorpresiva, es de una forma no sí, esperada. Sí. Quizás esperábamos una salida de la política, en este caso de Luisqueño, de otra forma, pero no desaparecer de un día para el otro. Tal cual, ellos habían estado, digo ellos, había estado Luis con viejos amigos hasta esa noche cenando, estaba el propio gobernador compartiendo un rato con ellos y a la madrugada uno se entera de esto. Sí, la verdad que fue muy sorpresiva, fue muy sorpresiva. Un hombre que es cierto, Lucho, después voy a ir a tus orígenes en la política, pero lo que transitamos el periodismo o la vida institucional a través de un medio escrito o televisivo, radial, siempre escuchamos el apellido Luisquino, muy cerquita del gobierno provincial. Quiero meterme en tu vida, la de Luis Martínez, Luis Marcos Martínez, por el papá, el abuelo, alguien. Mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Luis Beltrán Martínez. Marcos nunca supe dónde vino. No importa. Pero Luis sí era por mi abuelo. Bueno, ¿y por qué en la política? Digo, porque sabemos de tu formación profesional, pero por ahí dice, viste, estudias tanto tiempo, pero después la pasión es la política. Pero me parece que la cuestión política viene de antes. Y viene como un impulso superador de alguna crisis personal. Mira vos. Cuando yo estaba transitando la carrera de abogacía acá en la Universidad Católica de Cuyo, plena crisis argentina del 2001, yo tenía a mi hijo más grande y venía en camino entre el 2001 y el 2002 mi hijo más chico. En ese momento estaba sin trabajo, desesperado primero porque no podía pagar la facultad, porque no podía mantener a mis hijos, era una condición humillante. Y eso de alguna manera a mí me significó encontrar fortaleza para intentar plantear que algo no está bien, que no está bien el conjunto, que no está bien lo que me pasaba a mí, y que la realidad no te puede pasar como una consecuencia externa en la que vos no seas parte. Uno tiene que ser parte de esa realidad. Poder resolver la tuya o la del resto, digo, pero si me pasaba a mí, le estaba pasando a un montón de personas también. Y dio la casualidad en ese momento que tuve la primera posibilidad de tener una intervención, una participación en FISAL, con lo que fue la primera campaña de Adolfo, la del 2003. Nosotros fuimos parte de la convocatoria nacional de ideas que recorrimos toda la Argentina recolectando ideas para lo que iba a ser la propuesta, las 100 propuestas de Adolfo. Y ahí me conecté definitivamente con la política, pero el primer impulso se debió a que había una situación que principalmente era personal, que era de todos, y yo entendía que no la podía dejar pasar solo como una consecuencia de la economía del mundo. No. Uno se tenía que hacer cargo en algún porcentaje de la cuestión. Luis, ¿políticos en la familia? No. Nada, No. El primer exponente con beta política sos vos. Sí. En términos políticos sí. Por supuesto, una familia generacionalmente, incluso amigas, compañeras de Adolfo y Alberto vivían ahí en la avenida Ilia, pero mi familia no estaba conectada políticamente. Sí, en la amistad de vecinos. En esa crisis económica global argentina que afectó a tantos, o a todos, sí, a todos, algunos más y otros menos, entendiste que la política era un espacio en el que podías involucrarte directamente en buscando soluciones. Sí. Te involucraste también con el justicialismo, el Partido Justicialista. Sí, tuve una experiencia anterior que a veces trato de ni recordarla,
transité también como auxiliar de bloque un tiempo antes en Senadores, por estas cuestiones de la necesidad también, con otro espacio político que me dio una mano, pero fue espantoso el primer sueldo que te digan, ahora me tenés que dar el 50% porque es para gasto político. Está bien. Y esa experiencia me dolió tanto, me desilusionó tanto, en ese momento me desilusionó, me pareció espantoso lo que me hicieron, y sucesivamente el poco tiempo que estuve, que entendí que ese lugar no era en términos políticos, porque uno no estaba definido políticamente, pero sí me di cuenta que ese lugar era muy tramposo. El lugar de ese espacio político. De ese espacio Bien. político. No te lo voy a preguntar. No, pero bueno, es exactamente lo opuesto al que estoy. Ya está. Uno podrá entender de qué se trata. Cuando decís que te desilusionó la situación, la humillación de tener que compartir un sueldo, quizás para un partido, para otro que nunca trabajaba. Exacto. La ilusión de aquella primera vez con el justicialismo, ¿la mantenés hoy? Sí, totalmente, porque uno ve ahí el contraste y ve la diferencia, ve por dónde pasa, aún con aciertos y errores, por dónde pasaba la construcción o la idea de preservación de un San Luis y la fuerza que le ponían con un montón de ideas que aún siendo criticadas, hoy el tiempo le da la razón. ¿Qué es lo que era el PJ en esa época, te acuerdas? Porque quizás lo mirabas, lo leías, pero no estabas adentro. A ver, en aquel momento parecían ideas locas. Imaginemos cuando salíamos del 2001, 2002, comienzo del 2003 con el plan de inclusión social. Ya para ese entonces yo estaba más cerca, estaba dentro de la Fundación FISAL, empezaba a compartir ahí. Y en aquel momento recuerdo que me fui a trabajar entre FISAL con Sandra Pérez al ente convertible Título San Luis. Que el ente, el título convertible Título San Luis, fue precisamente una herramienta financiera. En ese momento la Argentina se había llenado de lecops, de patacones, sí, de billetes, cuasi billetes o monedas. Y recuerdo que San Luis, cuando crea ese título convertible, lo hace con un esquema absolutamente distinto al del resto del país, porque generó un polinomio, era un título que garantizaba su valor por la composición de 5 monedas, entre las que se encontraba el real, el peso argentino, el chileno, el euro, y había una moneda asiática que, si no me equivoco, era el yen. Ese polinomio era lo que le permitía al título San Luis mantener siempre su valor. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque en vez de ser un título cualquiera, era un título que defendía la economía de quien lo poseía. Porque si aumentaba el dólar, aumentaba ese título. Y siempre tenía garantizado en aquel momento, que era el 1 a 1 del dólar, mantenía garantizado como mínimo, porque lo decía la ley, un título en dólar. Por lo tanto, había siempre una noción. Esa fue la primera vez que yo entendí la economía o la mirada que tenía la economía provincial respecto de la protección de los más humildes, que fue precisamente en el título. Que no se trataba solo de una emisión, sino que se trataba de una emisión que conservaba tu capacidad adquisitiva. Está bien. Y ahí uno empezaba a tomar conciencia de cuál es la noción fundamentalmente del peronismo de protección al que menos Bueno, tiene. ese diagnóstico personal que hiciste es lo que te permitió abrazar definitivamente. Dijiste, en política este es mi lugar. Sí, porque y aún... Digo, con este dato que acabas de dar, digo, claro, entendí que esto era. Pasó mucho tiempo hasta que me decidiera a caminar políticamente, porque en ese momento era un simple colaborador de la cuestión pública, nada más. Me tocó después, cuando se inaugura la ciudad de La Punta, que me fui con Hugo Larramendi como secretario de gobierno, 2003, la ciudad que no era nada, una ciudad incipiente, y también ahí tuvimos que actuar este rol de la nada, intentar crear algo. Entonces nos comunicábamos con la gente para soñar juntos un montón de cosas que no había. La ciudad de La Punta era solo una ciudad inaugurada formalmente, muy lejos para aquel entonces, y eso también me sirvió muchísimo desde la idea de poder concretar a partir de lo que la gente necesita. Y recién vino la carrera política en el 2009, cuando tuve la oportunidad, ya viviendo en el Potrero, de transitar la vida política, pero ya
sintiendo que, bueno, ahora yo quiero dar algo, me voy bien. a poner a consideración. Eso fue en el 2009. Bien, para el 2009 vamos a esperar después de la pausa. Porque Bien. después me vas a contar, porque fuiste candidato, precandidato a intendente por esa localidad, Sí. después empezó la carrera legislativa, hoy te tiene con la posibilidad de una reelección, y también vamos a analizar qué pasa hoy, 19 de junio, en la política puntual. Bien, con Después gusto. todo esto después de la pausa. Seguimos charlando en esta noche de lunes, mano a mano, en el modelo político con el diputado provincial Luis Marcos Martínez. Marcos no sabe por qué, pero Luis sí, por algún familiar anterior. Bueno, Lucho, ya pasamos con tu ingreso a la política, Sí. por una necesidad económica, te involucraste, entendiste que el justicialismo, por alguna experiencia laboral, era tu lugar, y después nos saltamos al 2009, y de repente el nombre de Luis Martínez aparece en una lista de precandidatos, candidatos a intendente de Potrero. ¿Por Sí. qué fuiste Potrero? ¿Ya vivías allí? Porque en ese momento sí, en el 2006, entre el 2006 y 2007, ahí nos fuimos a vivir a una casa en el Potrero de la ciudad, nos fuimos allá con mi familia. Y por supuesto, el Potrero te enamora en cuanto llegás. Te enamora y lo sentís como tuyo y sentís que tiene toda una perspectiva para adelante que es maravillosa. No es lo que era ahora. No era. No, por supuesto, estamos hablando antes, sin circuito, sin crecimiento, sin gas, pero de todas maneras tiene una energía única. No sé si es la sierra, el lago o qué, pero tiene una energía especial. Y en aquel momento estábamos compartiendo un espacio de amigos, justamente con Fer Salino, Tono Salino y muchos más, Adrián Garraza, un equipo de personas que formábamos una especie de grupo técnico que se llamaba Estrategias para el Cambio. Y de ahí surgió, yo estando en Potrero, se venían las elecciones en el 2009, y yo humildemente levanté la mano una vez, dije, delante de ese espacio, cómo me gustaría ser intendente del Potrero, porque veía que era una gran oportunidad, que era hermoso. Porque nadie levantaba la mano, porque vos sentías que podías ser. No, yo sentía que podía ser. Pero eras recién llegado. Era recién llegado, pero después, entre el 2006 y cercano al 2009, transitó la obra del circuito, Sí. que en ese momento estaba Ignacio Urteaga. Se inaugura en el 2008 el circuito. Claro. Y en el marco de esa pelea, yo veía la pelea como una cuestión egoísta, porque sentía que Ignacio no estaba tal vez visualizando, es decir, se había aferrado a una cosa tal vez de chispa con el gobernador, una cosa personal, pero no estaba visualizando el El progreso. gobernador era Alberto en el primer mandato. Exactamente. Bien. Su primo. Y su primo. Su primo. Y entendía que no era el rol de un gobierno local llevar la pelea institucional a un plano personal o al revés. Había que separar las cosas, el Potrero tenía que crecer. En ese momento se estaba haciendo la obra de cloaca, se venía la del gas porque era conjunto con el tema. Y me dio la sensación de que había otra manera de hacer política que no era esa. Y por eso yo dije, esto habría que verlo de otra manera. Y gracias a Dios se dio la candidatura, no se dio la elección. Está bien. Perdí Pero por perdiste por muy poquitos votos. Fueron 6 votos el día de la elección cuando cerramos la escuela y fueron 12 acá en el escrutinio. Pero bueno, fue una experiencia fantástica. Bueno, después de ese salto, porque dar el salto a levantar la mano y querer ser candidato, Sí. y jefe comunal, en aquel caso era comisionado municipal, Sí. digo, pasas a otra categoría. Ya se lo ve distinto al que levanta la mano y pretende y está convencido de que puede ser. Sí. No te tocó ganar. ¿Qué te dijo Estrategia por el Cambio? Lucho, estás para otra cosa, gracias por todo. No, ¿O fue tu propio tal vez empuje personal y dije, mira, yo quiero seguir? Sí, en ese momento fue por supuesto el lamento de que no hubiéramos ganado, gracias y demás, pero después la iniciativa fue otra. De ahí yo estaba, en ese momento era director de personas jurídicas, mientras todo esto pasaba. Ya en la dirección de personas jurídicas a mí me sirvió muchísimo porque comprendí el esfuerzo que hacían los que no son parte del gobierno para sostener una provincia. Las ONG, silenciosas, muchas veces con poco o sin aporte,
tienen un enorme compromiso que de alguna manera me conectaba con esa idea que yo tenía del 2001, 2002, de que las cosas no hay que esperar que vengan solas. Uno tiene que hacerlas y las ONG cumplen ese rol, muy importante. Entonces estaba en la Dirección de Personas Jurídicas, que es la oficina que las crea, que las controla, que las promueve. Después me voy al Ministerio de Gobierno, 2011 como coordinador, y después asumo en Pueblos Puntanos, que fue exactamente el otro lado del mostrador de lo que había sido en Personas Jurídicas. Está bien. Porque antes las creaba y las controlaba y ahora estaba para ayudarlas. A las mismas que había creado y controlado, ahora las ayudaba. Esa sinergia entre dos cosas, entre crearlas, controlarlas y ahora ayudarlas, lo que había al medio era el sentido de la comunicación, de poder expresar lo que uno quiere hacer. Y ahí yo miraba el rol de la legislatura y yo visualizaba la legislatura como cuando vos vas al médico. El médico puede ser muy bueno, pero si no te sabe explicar a vos el tratamiento que te está dando, la prescripción, va a fracasar el tratamiento porque vos no lo estás entendiendo. Bien. Y yo veía la legislatura en ese momento, dije, había un montón de cosas que pasaban en la provincia que incluso nos criticaban y yo decía, acá falta que alguien las esté explicando bien. No hay una conexión entre la voluntad política, lo que está instrumentando la legislatura y lo que está recibiendo la gente. Está bien, pero había mayoría oficialista. Sí, sí. Se comunicaba. Probablemente eso hacía que la legislatura comunicara poco, tal vez. Está bien. Porque era una cosa media automática. Y recuerdo que tiene que ver esto también con Daniel Orlando y el 2009. ¿Por qué yo tomo esta decisión? Primero porque en vez de volver a insistir con el potrero, lo que había quedado como resabio de aquella elección del 2009 es que siendo una comunidad muy chiquita, habíamos de alguna manera, la habíamos lastimado entre dos sectores. Primos hermanos, sí. Daniel Orlando políticamente y yo. Y la política no podía someter por los intereses personales a un pueblo a que se divida porque él tenía sus férreos seguidores y yo los míos. Y durante el 2009, en su primera gestión, había como cierto chispazo. Él venía de la gestión de Urteaga. Claro. Daniel. Exacto. Entonces, yo entendí que al menos mi idea de volver al potrero debía postergarse porque primero estaba el bienestar de la gente y no teníamos que forzarla de vuelta a generar dos grupos, a pelearnos entre nosotros. Y ahí charlando, me acuerdo también con él, él me dice, ¿por qué no me acompañás en una nueva gestión? Y a mí me encantaría que vos sigas por más, me dice él. Lo pensé y reunía esta cosa también de la legislatura que estaba visualizando y dije, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. He estado en Pueblos Puntanos, hice algunas comunicaciones. Primero me sometí sin requisito alguno, porque no era un requisito, me puse a buscar avales. No era una condición, no era un requisito, aún sin ser candidato, pero lo hice como una manera de saber la aceptación que tenía en mi persona para la gente común. Salí a buscar, por suerte me fue muy bien, cuando, insisto, no era un requisito. Sí. Y eso fue lo que me sirvió para decir, bueno, tengo gente que me acompaña y lo voy a hacer. Y lo pedí y se dio, lo pedí y se dio, eso es así. Recién hacías escenificabas tu análisis de la legislatura. Bueno, luego el partido te dio la chance, la gente te dio la confianza y llegaste a la legislatura. Sí. ¿Te encontraste con el mismo diagnóstico que veías de afuera cuando llegaste? Si bien el PJ perdió alguna de las figuras, algunos de los apellidos más importantes de muchos años, en el ámbito que encontraste, ¿es lo que vos preveías, que habías visto? Que faltaba una estrategia. ¿No acompañaban al Ejecutivo? No, sí, ese no es el problema. El problema es fallaba la estrategia para que la gente entienda cuál era el rol de la legislatura y qué estábamos haciendo. Y que cada vez que queríamos comunicar o trazábamos una ley, que en definitiva es una ley para todos, lo que era que se comprendiera. ¿Alguien le explicaba mal o no le explicaban nunca?
Yo no sé si tal vez los medios no le daban el espacio, si algún compañero no se sabía explicar, si... Yo te doy un caso muy concreto. La provincia de San Luis, en su momento, aprueba una ley, por ejemplo, la de objetores de conciencia. ¿Quién se acuerda de esa ley? Casi nadie. Nadie. ¿Quién se acuerda o quién sabe que en la provincia tenemos la famosa ley del casillero digital, cuando todavía nadie hablaba de la noción de tener tus documentos en un casillero digital? Nadie. Y así van pasando los esfuerzos legislativos que no logran conectarse con la gente, porque tal vez lo que yo sentí es que las legislaturas fallan en comunicarse, en trasladar esa iniciativa a la gente. Pues ¿sabés qué pasa, Lucho? Te hablo del punto de vista de, bueno, alguien que trabaja en los medios. Pasó este año, Ley de Registro de Trabajo Puntal. Es una ley que se conoció primero por la voz de la oposición. Sí. Y luego fue difícil para el oficialismo contar lo que realmente preveía la ley. Sí. Digo, te primereaban, te ganaban en una explicación que cada espacio le acomoda a su necesidad política. Por supuesto. Y luego debía salir, en este caso tu partido, tu espacio, a explicar que no era así. Pero ya estaba instalada en la gente la otra opción. Ahí tenés una gran noción. Vos preguntá hoy, ¿qué daño causó del que decían todos? Era casi apocalíptico como lo planteaba la oposición. ¿Y qué significó? Nada, al contrario, estamos protegiendo y no pasó nada. Entonces, esto que vos traes a hoy es la mejor síntesis de lo que pasa cuando tenés una estrategia errada en la comunicación o alguien la manipula. Y bueno, yo recuerdo, me la puse al hombro para poder explicarla porque estaba convencido de lo que estábamos haciendo, como fue también la cuestión de la emergencia en seguridad, que fue otra de las cosas difíciles de sostener porque la oposición todo el tiempo criticaba. Y sin embargo te das cuenta que los resultados son buenos. Hay que tener compromiso para decirlo, para explicarlo, estar convencido fundamentalmente. Recién hablaste de tu paso por el programa Pueblos Puntanos. Fuiste duramente cuestionado porque muchos aseguraron y aseguran que hiciste política dando subsidios. Digo, si estás en la política tenés que aceptar que son reglas de juego. Por supuesto. Porque te tocó quizás con un beneficio a un club ganar un par de votos, un par, 10, 20 o 30. Digo, ¿es parte de lo que tenés que soportar? Porque sí, pero no pasa nada, yo lo minimizo, porque la gestión pública, bien entendida, siempre es dar algo a alguien. Sería como endilgarle a cualquier ministro que, por ejemplo, está haciendo política porque está inscribiendo viviendas, pero si es el rol del Estado. ¿Le vas a decir al director del hospital o al enfermero que está haciendo política porque está dando un medicamento? ¿Porque está atendiendo a la gente? Digo, el rol del Estado es el de hacedor, el de dar. Y en ese dar, por supuesto que vos tenés una cercanía, el que recibe te lo va a agradecer. Esto es natural. Yo no lo tomo como una cosa mala. Para nada. Está bien, digo, pero habrás escuchado, ¿eh? Hizo política. Sí, por supuesto, sí, pero porque me tocó, me podría no haber tocado y sin embargo mi camino venía también por otro lado donde no estaba eso, ¿no? Entraste en la legislatura, te tocó, el partido te acaba de renovar una confianza doble, como legislador y como cabeza de lista. Sí. Como cabeza de lista que te coloca como presidente del bloque casi... Sí. Con expectativas naturales. Volvamos al 2002, ¿lo pensabas? Sí. No. 10 años han pasado. No, en absoluto. ¿Por capacidad? ¿Porque el partido es amplio? ¿El partido da posibilidades a todos? No. Siempre tuve claro, a lo mejor incluso desde más chico, que mi destino iba a depender de mí, que no se le iba a pedir nada a nadie. ¿Sos hacedor? Sí, de tu propio destino. Sí, absolutamente. Pero no me imaginaba por este camino. Mi primer gran satisfacción... ¿Vos sos martillero público? ¿Cómo? ¿Vos sos martillero público? Sí, soy martillero público también. O sea, podría haber sido todo menos político. Todo, pero hoy todo. Sos. Tenía herramientas para hacer cualquier otra cosa. La primera gran satisfacción en términos políticos en realidad me viene en la designación como presidente de la departamental de Pueyrredón.
¿Por qué? Porque el cargo electivo te lo concede la gente. Bien. Ese cargo electivo, vos conquistás la voluntad del electorado por tus condiciones personales, porque puedes ser más o menos simpático, por lo que fuera, vos conseguís que la gente te vote. Pero además, en términos políticos, la designación del departamental de Pueyrredón es tus propios pares del mundo de la política, una cosa más doméstica, que te reconoce y te confiere el manejo político del departamento de Pueyrredón. Eso es altísimamente gratificante porque viene de tus pares. No se trata de un voto popular, sino que se trata de tus pares. Donde el celo es mucho mayor. Donde el celo es mucho mayor. Tengo que hacer la pausa. Luego de la pausa voy a seguir, si él pidió o el partido depositó en él la confianza de volver a encabezar o integrar una lista, y después le voy a preguntar la opinión de los otros partidos, de la oposición, de lo que va a pasar dentro de pocos días. Ya venimos. Seguimos dialogando con el diputado provincial Luis Martínez. Lucho, cuando uno se mete en política, comienza a ascender, las responsabilidades son cada vez más grandes, uno debe plantarse ante un pedido de la comunidad y hablar de economía, de sociología, sí, de relaciones internacionales. ¿Qué lees? Leo mucha información dispersa. Lo hago a propósito, voy buscando siempre así titulares y siempre intento primero componer en mi cabeza una idea de lo que estoy por leer y luego termino de profundizar en los temas. No me gusta... O sea, primero está la duda o el desconocimiento, sí, la respuesta. Pero la manejo a propósito. ¿Ah, sí? Al desconocimiento lo manejo a propósito. Yo siempre, supongamos, en este momento busco algún tema de sociología cualquiera, elaboro mi propia tesis sobre la cuestión sin leer nada y luego voy a leer para ver qué tan lejos o qué tan cerca estaba en mi percepción de lo que estoy leyendo. Por lo tanto, no me gustan los autores que tienen verdades absolutas. Directamente, inmediatamente los dejo leer a las 2, 3, 4 primeras páginas. Cuando me doy cuenta que alguien comunica desde la certeza, ya dejo leerlo. Tiene que ver quizás con esta cuestión que de chico era bastante retobado en la escuela, porque no me gustaba cuando me daban las teorías absolutas y me las bajaban. Yo iba al revés. Siempre fui enemigo del método deductivo, que parte de lo general y te pide que abajo hagas la conclusión. No, yo lo hago al revés, lo hago por inducción. Analizo yo el mundo y después saco mi propia regla general. Entonces, a la hora de leer hago lo mismo. ¿Y cómo te ha ido? Leo a todo el mundo muy bien. O sea, de lo que crees vos y de lo que es. Sí. O de lo que crees vos y lo que es realmente. De lo que creo y lo que es, porque además hay una ambientes de verdad real, formal, pero también está la verdad que uno tiene. Y la idea de que yo pueda tener mi propia verdad es lo que me permite aceptar y respetar que vos también tengas tu propia verdad. Está bien. Si yo me pongo enfático con una verdad que dice ser la verdad absoluta, probablemente no tendré cabida o tolerancia con que vos tengas con una verdad distinta. Exacto. Entonces siempre pretendo tener una mirada personal sobre las cosas, respetando tu propia mirada de los temas. Y en política igual, Yo defiendo lo que incorporo, lo que adquiero como conocimiento, lo que comprendo que es verdadero y qué es lo que corresponde. Por supuesto voy a respetar que opines distinto, pero lo tomo siempre desde esa perspectiva. Bien, me quiero meter ya con el tema, por ahí puedo volver un ratito a hablar del tema a qué te dedicas en la lectura, pero también lo quiero meter a Lucho, que sé que lee mucho para afuera, lee mucho para adentro y también analiza la política desde su lugar. Y no hablo del cargo de diputado provincial, sino en su lugar, como dirigente político en su espacio y como ciudadano de la capital. Me quedó una. En política, ¿a quién lees o a quién seguís? ¿Líder internacional? ¿Un referente internacional o un provincial? A ver, me gustan mucho algunos líderes
de Latinoamérica, me sorprende mucho lo que logró Lula da Silva. Una persona que uno podría decir de escasísima formación, pero con un alto sentido común, un alto esfuerzo y un alto sentido común. Y él probablemente tiene también esta lógica de la experimentación para luego sacar conclusiones. Me gusta mucho esa lógica y desde luego yo soy defensor porque siento afecto y porque reconozco los logros de la provincia de San Luis, entonces en términos locales por supuesto que soy un profundo admirador de Adolfo y Alberto, eso no voy a dejar de decirlo nunca. No hace falta que escriban. No, por acciones. Exactamente, por acciones. Exactamente. Yo soy de los que tiene en la retina lo que era San Luis de hace mucho tiempo. Yo soy de los que vivió y me acuerdo que iba a Buenos Aires con algún primo y me decía, San Luis, ¿dónde queda? Realmente me hicieron esa pregunta. ¿Sabes cómo duele cuando sos chico que te digan dónde queda? ¿Qué culpa tiene la oposición? Yo creo que no tiene culpas, no debe hablarse de culpas. Tal vez ellos no supieron conectar con una propuesta diferente. Y es muy difícil, digamos, el peronismo debería ser muy torpe para perder, y en algunos casos lo ha sido. Hace un tiempo, si te acordás, estábamos acá en una mesa, en tu otro programa, y yo definía las 3 preguntas que identifican a cualquier peronista, sí, o a vos. Y yo llegaba a la conclusión de que prácticamente todos son peronistas, porque si a vos te gusta tomar decisiones, si te gusta tener lo suficiente para materializar esas decisiones, y si percibís el conjunto como si te da o no te da las oportunidades, vos lo que estás haciendo es expresarte en las 3 banderas del justicialismo, que es independencia económica, soberanía política y justicia social. El peronismo lo que hizo fue tomar esas 3 preguntas básicas o anhelos básicos que tiene el hombre, es decir, yo quiero tomar decisiones, eso es soberanía política. Necesito lo suficiente para llevar adelante esas decisiones, que es la independencia económica. Y voy a pelear siempre para que el sistema sea justo y que cada uno tenga lo mejor posible. Eso es justicia social. Entonces, el peronismo ha tenido siempre muy claro que con esas 3 banderas, más el sentido de la movilidad social ascendente, siempre buscar que el de abajo esté cada vez mejor, es muy difícil entonces otra ideología. Las va a haber, pero son ideologías que son de circunstancias, son de momento, que están más tal vez asociadas al carisma de un líder. Pero si vos te preguntás y haces este acto reflexivo, que yo te digo, preguntaste estas 3 cosas, te vas a dar cuenta que el peronismo hermana. Te voy a dar nombres y quiero que, aprovechando tu capacidad de síntesis, me las puedas definir. Digo, no te lo pasé, no está guionado, no está absolutamente nada. Pero quiero aprovecharte porque sé que lees, sos curioso, sos crítico tuyo y también me dices, mirá, la verdad tenía razón. José Ricardo. No lo conozco personalmente, creo que en esta coyuntura de estos tiempos ha mostrado profundo egoísmo con su gente, con su partido. Nunca me gustaron las personas que se ponen por encima del resto creyendo que es insustituible. No lo conozco personalmente, simplemente es lo que yo veo. Daniel Scioli. Daniel Scioli me parece una figura interesante en su primer tiempo, en sus orígenes. Por supuesto, también le reprocho lo que le puedan denunciar en términos de corrupción política, pero fuera de eso, que no soy juez para juzgarlo porque todavía no están las sentencias, me parece un dirigente moderado en su forma de ser, en su forma de expresar, en su forma de opinar, y es una característica interesante en la política, porque no tiene la soberbia y no combate a su enemigo como diciendo yo soy el único que sé, yo soy lo único que valgo. Desde esa caracterización me parece interesante, Daniel. Néstor Kirchner. Yo lo que le destaco a Néstor fue
que de poco obtuvo un liderazgo muy grande, tuvo una gestión para la Argentina que me parece importante, me parece una gestión de muchos logros. Líder, supo explotar su liderazgo. Si bien tuvo mucha ayuda para llegar a ser líder, porque no es lo mismo salir de Santa Cruz, solo que con la ayuda de alguien que te pone en el escenario de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires y de repente te instala como un líder, pero supo mantener el liderazgo, no es fácil. La expresidenta, Cristina Fernández. También una gran líder. A ella, distinto de Néstor Kirchner, yo le reprocharía tal vez algunos modos de proceder en política. No estoy diciendo que las políticas o las decisiones que tomaban sean desacertadas, sino que si uno compara la dupla Cristina-Néstor, Néstor era más mesurado, era más conciliador. Cristina creo que tuvo muchos aciertos en política, pero también era extremadamente visceral y a veces generaba con otros sectores de la sociedad un golpe, pero que tenía que ver con su forma de ser, no quizás con las decisiones que tomaba. Pongo paréntesis. Cristina es la que termina de darle forma a la famosa grieta con esta forma de gestionar. Después tengo más nombres. No sé si ella, porque creo que en definitiva ella puede tener un modo de ser, que yo se lo puedo reprochar, pero cuando del otro lado hay alguien que empieza a definirse y que la define, la grieta siempre necesita dos opuestos. Por lo tanto, no es correcto endilgárselo a uno. Siempre necesita dos. Uno que se siente más lejos, uno que se siente ofendido, uno que también la va a golpear, uno que también la va a querer castigar. Lamentablemente la grieta es un mal de la sociedad argentina y ha existido siempre. Desde unitarios y federales, lo que pasa es que ahora está masificada la comunicación, por eso nos podemos permitir hablar de grieta. Bien. ¿Adolfo? Un gran hombre. ¿Alberto? También. Personas que yo, insisto, me cuesta mucho hablar de ellos porque siento un enorme afecto. Bien. El intendente de la capital, el doctor Enrique Ponce. Me parece un trabajador interesante. Me parece una persona con la que, por supuesto, también no me une la amistad ni tampoco la enemistad porque no he tenido tiempo, no he tenido circunstancias para estar con él. Pero veo una persona dedicada y me basta para decir que si es una persona dedicada está muy bien. ¿Le falta definirse? ¿Qué va a hacer? Yo no sé si es necesario que él se defina. A ver, nos encantaría que nos acompañe porque sé que él es peronista. Está bien. ¿Sí? Pero bueno, entiendo también que él busca su propio espacio, su convivencia, él tiene algunos matices que tal vez se diferencien de nosotros y eso es respetable para cualquier político. Está bien, en ese lugar hace una semana estuvo Adolfo Rodríguez y no escatimó críticas a una indefinición que ellos lo contaban casi acompañando y hoy lo tiene. Pero el escenario en el yo vi el programa en el que vos le preguntabas tiene que ver con que Argentina está viviendo un proceso complicado con Macri, un proceso complicado con un modo de pensamiento y lo que le endilgamos desde esa toma de decisión es que hay que tomar una posición personal, ideológica, respecto de la coyuntura nacional. Porque si él estuviera públicamente manifestándose contra el gobierno nacional, aunque no nos acompañe en una boleta, él estaría fijando una posición ideológica. Lo que a lo mejor se le reprocha es que él no esté fijando esa posición ideológica. Yo no puedo obligar a nadie que me acompañe electoralmente. Está bien. Pero lo que le reprochamos, y que también lo hago mío, es que hay que fijar una posición sobre lo que pasa en el gobierno nacional, porque San Luis es de todos. Claudio Poggi. Me entristeció mucho como persona,
Yo esto lo voy a decir siempre, cuando su trabajaste en la entorno... gestión de Claudio Puebla? Sí, sí, por supuesto. Todo el gobierno de San Luis se puso a disposición, porque era una decisión partidaria y todos acompañamos eso. A mí me sonó una gran alarma y una preocupación cuando su entorno íntimo repetía en todos los escenarios: somos dueños de una nueva dinastía. Cuando ellos decían esto, dije, caramba, primero que se están pensando como dinastía, una nueva dinastía, no hay una vieja dinastía. Por lo tanto, ellos buscaban este argumento para fundar su propia dinastía. Cuando vi que la cuestión venía por un personalismo absoluto, dije, esto no está bien, y lo ratifico más ahora, en sus condiciones camaleónicas de ir por cualquier lugar, incluso dejar a sus compañeros con tal de que lo lleven a él. Marcaste más que una decisión personal, una iniciativa del entorno. ¿El entorno lo terminó perjudicando al ex gobernador en decisiones? No. El entorno a él lo puso en la posibilidad de ser gobernador, que fue el peronismo. Está bien. Pero hablamos del entorno, el que habla de la dinastía. De un término no acorde. Sí, digo, el entorno, el entorno más cercano. El entorno cercano, sí, familiar. Absoluto. Familiar y de fue, alguno. Exacto, porque fue el que le comió la cabeza y le dijo, vos estás para crear esta dinastía. Empezá a cortar los lazos, empezá a mostrarte único. ¿Para crear único. la propia o para sacar a los Rodríguez? ¿Cómo era? No, para crear la propia. Pero es que no había si crear otra. la propia es para sacar otra. No, no es correcto. Esa es la noción que no es correcta. No, digo, estoy hablando como interpretando el entorno. Vos tenés que armar tu propia dinastía para sacar a lo que estaba. Alguna vez dijiste traidor, después dijiste no le debe decir más traidor. Pero lo has definido como alguien que te entristeció. Pero es que sí, por supuesto, porque el pueblo confió en esa persona, el peronismo confió en esa persona, y él no estuvo a la altura de las circunstancias, principalmente de esa lealtad que le dio el peronismo. Me queda Mauricio Macri. Indescifrable, me parece un mal político, me parece un empresario que ocupa un rol de político que no baja al barro, que no tiene noción de lo que les está pasando a los argentinos. Pero la gente lo eligió. Pero mayoría. Porque sí, pero preguntá ahora. ¿Compró otra cosa? Ahí está, preguntá ahora. Y sí. Porque lógicamente veníamos de un desgaste, naturalmente hay desgaste en los procesos políticos. Entonces, donde te aparece el rubio ojo celeste, lo miras de una manera distinta. Te aparece una persona que solo tiraba eslogans, no explicaba lo que iba a hacer. Él al contrario, lo que decía es lo que no iba a hacer, que mintió en todo. No iba a quitar las pensiones, no iba a devaluar. Entonces, claro, el pueblo argentino tenía como la necesidad de acompañar algo diferente que parecía encantador. Pero ya estamos viendo. ¿Qué elección viene para San Luis? ¿El próximo 22 de octubre o en las próximas elecciones que tendrá la provincia? Sin duda, la elección está teñida por lo nacional. ¿Sí? Absolutamente. Acá lo que está planteado es seguir acompañando a un modelo de gobierno nacional que nos está perjudicando mucho o avalarlo. San Luis se ha dado cuenta la influencia que puede tener un mal manejo nacional en estos tiempos más que nunca. La economía de San Luis se ha resentido. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para sostenerla, como fue el aumento de salarios, reactivar la obra pública, para sostenerlo ahora con el tema de las becas y demás. Pero sin duda no estamos ajenos a un concierto nacional. Estará polarizada entre los que sí quieren una gestión como la del gobierno y las que están en contra. Sí. ¿El acuerdo programático es contra Macri o contra el modelo? A ver, eso es accesorio. El acuerdo programático es a favor de San Luis. Fue una iniciativa para proteger San Luis. Quienes estén frente como enemigos de San Luis pueden ser muchos, pero el acuerdo fue y nació principalmente con la idea y la noción que todos tenían de lo que habíamos logrado y cómo lo íbamos a proteger en el futuro.
De ahí en más, todo aquello que atente contra la unidad de San Luis, sin duda que va a ser nuestra contienda política, todo el que esté enfrente. ¿Que Luis Martínez va a recibir la legislatura después de octubre? Absolutamente. Maduro, responsable, verborrágico, líder, tranquilo. Digo, no, ya tenés sobrada experiencia en administración pública, 4 años de legislador, responsabilidad partidaria, formación, te estás capacitando todos los días. Todos los días, sí, pero no he cambiado, porque siempre digo que la política, los cargos que uno ocupa son un accidente. Cualquiera que me conoce sabe que soy igual en cualquier ámbito. No va a encontrar ningún cambio en lo personal, y yo quiero que me vean desde lo personal. El resto, insisto, es un accidente. Puedo estar o no estar. Gracias por la visita, Lucho, en esta hora que hemos conversado con el diputado provincial Luis Martínez, repasando algunos temas. Encabeza la lista de diputados provinciales de cara a las elecciones, renovación de 10 cargos que tendrá el Departamento General Pueyrredón. Un gusto haberte tenido, como siempre, Lucho. Gracias, gracias por la visita. Nosotros lo invitamos a reencontrarnos el próximo lunes, como siempre, a la misma hora, con más protagonistas. Gracias.